hombre desea ser feliz. Es el primer texto de ética, fíjese usted, que se escribió en la historia del pensamiento humano de Occidente. Es un texto de Aristóteles, la ética a Nicómaco, Nicomaquea. Y comienza así ese texto. Es muy interesante. Toda persona desea ser feliz. Hay una tendencia en el hombre, por eso es un deseo, una tendencia, no es un instinto, es un deseo, una tendencia, que el hombre desea alcanzar una finalidad, que es la felicidad humana. Advertíamos en el programa anterior que el concepto de finalidad que nosotros manejamos en la antropología, que es la ciencia de la persona humana, no es una finalidad en términos físicos o espaciotemporales. De la finalidad que hablamos, o cuando hablamos de finalidad, nos referimos a plenitud, a perfección. Y curiosamente, el mismo origen de la palabra felicidad, que como ustedes ya saben, siempre intentamos rodear las cuestiones con los orígenes etimológicos de los términos para poder iluminar lo que vamos a indagar. El origen mismo de la palabra felicidad nos puede dar ciertas señales acerca de en qué consiste esta finalidad, que es la felicidad humana, que todo hombre, persona femenina y masculina desea. Cuando uno estudia la felicidad humana, una perspectiva del origen de la palabra, encuentra, fíjese usted, tres matices distintos. La primera es la palabra Félix, como el gato Félix, que se acordará usted que existía una revista antiguamente, o un programa de dibujos animados, el gato Félix. Félix justamente significa en latín feliz, pero Félix, el significado que tiene, en un sentido así fuerte, es fertilidad, de fértil. Fértil significa abundancia en bienes, en recursos. Fértil, por ejemplo, si uno lo aplica al ámbito agrícola, fértil o feliz es un árbol que da mucho fruto. Ese era un sentido que se utilizaba antiguamente la palabra Félix, el que da mucho fruto, el que es fértil. Y esto es muy interesante porque si uno lo aplica al ser humano, ¿cuáles son los frutos del ser humano? Ser feliz parece que no es algo que uno simplemente sienta, sino que está en orden a los frutos que genera, que engendra, podríamos decir. El nacimiento de un niño, de un hijo, en cuanto que es fruto del amor de los padres, podría perfectamente uno analogar al concepto de felicidad. Guardando siempre las proporciones y los matices, uno podría decir, quien tiene muchos hijos da muchos frutos y es feliz. De ahí que la felicidad desde esta perspectiva no es simplemente un sentimiento como habitualmente nosotros intentamos restringir. También uno podría decir, quien no da frutos no es feliz, no es Félix. ¿Qué sería aquello que es la carencia de la felicidad? ¿En qué fruto uno podría analogar la felicidad? Uno podría pensar, por ejemplo, que la felicidad es el fruto del amor. Y resulta razonable pensar así. Fíjese usted que Homero, en la Ilíada, por ejemplo,
de algún modo habla acerca de esto. Habitualmente hoy día en las empresas, yo oficio también de director de empresas, por eso me atrevo a hablar acerca de esto. En las empresas habitualmente, y de una manera me parece a mí equívoca, se habla de recursos humanos. Un recurso obviamente es algo útil, es algo que sirve para algo, es un instrumento, y ciertamente el hombre no es un instrumento para otros seres humanos. O dicho de otra manera, no es un recurso. Desde una perspectiva, sin embargo, sobrenatural, uno podría decir que uno es un instrumento de Dios, pero claro, Dios es amor, uno es fruto del amor de Dios, y Dios a uno le mueve íntimamente para justamente parecerse a Él, es decir, amar más, que no es el sentido que habitualmente se utiliza cuando se habla de recurso humano. Quizá convendría pensar en cambiar ese concepto, que es equívoco, es reduccionista en orden a la persona. Decía que Homero, en la Ilíada, definía a la persona, al hombre, porque ya sabemos que en esa época no se hablaba de persona en un sentido estricto, sino que de hombre, definía al hombre como fértil en recursos. Esto es muy profundo porque el hombre es fértil en recursos, no es un recurso, es quien genera recursos. Y podríamos decir, es fértil en frutos, aunque sería una especie de pleonasmo, pero es fértil en frutos, da mucho fruto, es feliz, el hombre es feliz. Un segundo matiz en términos etimológicos de la palabra felicidad se dice en latín fortunatus, el que posee fortuna. Quien tiene fortuna, ¿no? Quien tiene fortuna, quien tiene amigos, quien tiene un hogar, podríamos decir, es feliz. La fortuna tiene que ver con aquello, ¿no? que busca y tiene un valor incalculable. Uno dice, por ejemplo, fue afortunado en encontrar al amor de su vida, a su esposa, ¿no? A mi Ani, por ejemplo, es mi mujer. Fui afortunado. Que no es suerte, que no es azar. Es aquello que se busca y tiene un valor incalculable. Eso es la fortuna. Desde esta perspectiva, entonces, la felicidad en cuanto a fortuna se busca. Y por tanto está el hombre entero involucrado en esa búsqueda. Una tercera visión matiz de la palabra felicidad, hemos visto Felix, Fortunatus, y la tercera es Beatus. Esto a usted le puede parecer extraño, ¿no? En cierto sentido uno podría decir, mire, esta señora beata, uno podría decir que bueno, ¿no? Una señora feliz. Son palabras que conviene siempre volver al sentido originario que tienen y que habitualmente han ido tergiversándose en el tiempo.
y que esas palabras también son expresión de nuestra visión cristiana del hombre. Beato, por ejemplo, significa colmado de bienes. ¿Qué bienes? Los bienes que le perfeccionan como persona humana. Esos bienes que le perfeccionan al hombre son las virtudes humanas. Que tienen como fundamento y también finalidad las virtudes sobrenaturales. Cuando se beatifica a una persona o se canoniza a una persona, en el fondo se está reconociendo que es una persona feliz, en un sentido estricto. Porque puede ver el bien por antonomasia, que es Dios mismo. En eso consiste la visión beatífica, ¿no? La visión de Dios, del bien por antonomasia. Por eso es interesante muchas veces, no por pura arqueología intelectual, remitirse al origen de las palabras, porque de algún modo ellas indican lo que nosotros somos, el cómo vivimos el mundo, ¿no? Pero claro, el hombre vive en el tiempo, es un ser temporal, es un homo viator, se dice, ¿no? Un hombre que viaja, ¿no? Estamos para viajar a una finalidad como ser humano. No somos trashumantes que vamos hacia cualquier lugar, no somos vagos en ese sentido, ¿no? El que vaga, ¿no? Nosotros tenemos una orientación, tenemos un camino, tenemos una finalidad y viajamos. Somos hombres que viajamos, varones y mujeres que viajamos. Y lo hacemos en el tiempo. Y por eso también me parece a mí interesante mostrar que hay formas estragadas de felicidad, formas falsas de felicidad que tienen que ver con el tiempo, fíjese usted. Por ejemplo, nosotros sabemos que las dimensiones del tiempo son pasado, presente y futuro. Si uno piensa una forma falsa de felicidad con relación al pasado, podríamos denominarla nostalgia. Cuando uno indaga acerca de la nostalgia que está presente ya en el mundo griego, termina haciendo una arqueología de ese término, pasando por la asedia cristiana, el tedium vitae, el tedio de la vida, el aburrimiento y la depresión contemporánea. No vamos a hablar sobre eso, pero en algún momento me parece que el próximo programa vamos a hablar acerca del aburrimiento. Es un tema muy actual. Bueno, la nostalgia tiene que ver con aquello que no es. Como dice ese poeta español, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Pero para un cristiano el tiempo es el presente, no es el pasado. El mejor tiempo para vivir es hoy, ahora. Hic et nunc, se dice, aquí y ahora. El pasado ya fue. Borges, en un verso a mí me parece insuperable, decía, ¿qué daría yo porque me hubieses dicho que me querías? Tiene una carga emocional potente, profunda. Bueno, pero no se lo dijo. Nos ubicamos, ¿no? No se lo dijo. Es muy hermoso, pero no se lo dijo. ¿Qué daría yo porque tú me hubieses dicho que me querías? Claro, pero esa es una memoria vacía. Es una memoria
fantástica, pero no real. Y la memoria lo que permite es justamente guardar los tesoros más fundamentales o conceptos más claves que permiten que uno camine, viaje por la existencia, ¿no? Se decía antiguamente en la época medieval, por ejemplo, que la memoria era el minúsculo armario, es decir, como joyero de las abuelitas, esos joyeros, no sé si existirán hoy día, pero de nuestras abuelitas, joyeros pequeños en que guardaban sus joyas, es decir, el minúsculo armario, un joyero. Entonces, guardan las cosas más importantes, eso es la memoria, pero son reales. No es al modo de que todo tiempo pasado fue mejor. Porque claro, uno podría caer en cosas que son verdaderamente extrañas, ¿no? Si yo no hubiese sido como soy, bueno, pero es como es. Si yo no hubiese tomado tal decisión, pero la tomó. Eh, si no hubiese, bueno, pero la realidad es ahora, hoy. Mm, Cristo es el alfa y el omega, así que superó, ¿no es cierto?, el tiempo, y el tiempo verdaderamente real es el presente. De eso hablaré ahora. Otra forma falsa de felicidad, ya no del pasado, sino que del presente, es lo que se denomina o denominaba ese poeta antiguo Horacio, el carpe diem. El carpe diem, de tomar el momento. Bebamos y tomamos o bebamos y comamos que mañana moriremos. Esa es como la síntesis del carpe diem, ¿no? Hay que vivir la vida concho, hay que consumirse. Pero ahora, ¿por qué eso es así? ¿Qué tendrá de relación la nostalgia con el carpe diem? A mí me parece que tanto la nostalgia como el carpe diem tienen en común el que no hay algo más allá. Digamos que no hay una esperanza. Digamos que no hay un bien último que alcanzar. Por eso se mira al pasado o a un presente eh, de la inmediatez, que tiene un sentido básicamente psicológico, pero no real. Hay que morir ahora. Hay que irse a negro. El carpe diem es como una forma de fugarse de la realidad. Es una fuga de la realidad. Es una inmediatez de la realidad. Es un querer escaparse de lo real. Otra forma estragada o falsa de felicidad en relación al tiempo, a este homo viator, me parece que puede expresarse con el término ilusión. La ilusión es el componente psicológico de la esperanza. Quizá por eso también en lenguaje vernacular, en el lenguaje habitual, uno diga, perdón, es un iluso. Tiene un componente muy parecido con la nostalgia, una como falsa realidad que es inasible, vivo de ilusiones. Quizás mejor vivir de convicciones, que son verdades halladas, que de ilusiones. Sancho vivía de mucha ilusión. Don Quijote, aunque parezca extraño, era un hombre bastante realista, ¿no? El adolescente enamorado vive de ilusiones.
Desde luego la ilusión no es algo malo en sí mismo, en cuanto que es un componente de la afectividad humana. La ilusión acompaña, obviamente, a la felicidad humana. Acompaña también a la esperanza, desde luego. Pero vivir de ilusiones, ¿no? Porque igualmente, como lo hace el carpe diem o lo hace el nostálgico, es un escaparse de la realidad. Es un no reconocer que se vive ahora. Quien vive de ilusiones, finalmente son una vida que es una mascarada, ¿no? No es ahora si yo hubiese hecho tal cosa, ¿qué daría yo porque me dijeras, que me hayas dicho que me querías? Sino que, ¿qué daría yo porque tú me dijeras que me quieres? Pero del mañana nadie sabe. Por tanto, pareciera que la cuestión de la felicidad humana, en virtud de cómo uno la entienda, tiene mucho que ver, desde luego, con la visión de la persona, con una visión antropológica, con la visión cristiana del hombre, desde luego, ¿no? Por supuesto, no vamos a caer en una visión que usted nunca puede sentir nostalgia, nunca puede sentir el carpe diem, nunca puede sentir ilusión, porque eso no es humano. Los seres humanos somos seres débiles, somos seres que precisamente porque tenemos que perfeccionarnos, muchas veces nos equivocamos. Podemos caer en momentos así de nostalgia o caer en momentos de pura ilusión. Lo importante es no mantenerse en esas evocaciones equívocas de la existencia humana. Pareciera entonces que la felicidad humana tiene que ver más bien con un modo de vivir, que es en definitiva un modo de ser. De acuerdo al modo en que vives, yo identifico quién eres tú. Sostengo que la felicidad es una característica de la persona. Se es feliz, no se está feliz. El estar tiene que ver con el tiempo, ya lo hemos advertido, ¿no? Y con el espacio. Pero también habría que decir que si la felicidad es una finalidad, es un fin del hombre, el fin último del hombre se enseña en ética o en filosofía moral. Finalidad, entiéndase, recuerdo una vez más, como plenitud. Uno también podría encontrar formas falsas de felicidad en torno a la noción de fin, de finalidad. Un ejemplo muy moderno es el nihilismo contemporáneo. Nihilismo viene de nihil, que significa nada. Nietzsche, por ejemplo, un representante del nihilismo.
A mí me parece, guardando las proporciones también, que hay un periódico, búsquelo usted, que es nihilista en Chile. Un periódico nihilista. Nihilista porque en el fondo no respeta a nadie. Le da lo mismo todo. El nihilista podríamos sintetizar en una palabra así sencilla. eh, eh, Todo lo que puedo hacer, lo hago. Todo lo que puedo hacer, se debe hacer. Y que no tiene ningún límite. El nihilista, por ejemplo, eh, afirma que al final no hay nada. Como no hay nada, la existencia misma del hombre no tiene ningún sentido. Al final no hay nada. ¿Qué sentido tiene esforzarse, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene intentar ser mejor? Si al final no hay nada. El nihilismo es la obturación de la trascendencia humana. Es la claudicación del hombre por algo que el hombre lleva, varón y mujer, inscrito en su propio ser. Pero como no hay nada, y el hombre no puede permanecer en un estado así, nos aparece una segunda forma falsa de felicidad en torno al fin, que es la desesperación. La desesperación es la patología de la esperanza. Cuando no hay esperanza hay desesperación. Una persona desesperada, en el fondo, es una persona encerrada en sí misma. Una persona que no tiene confianza en nadie, ni en ella misma. Es la falta de certeza de que hay algo bueno al final. Y en eso consiste la esperanza. Pero la desesperación tampoco es un estado en el cual el hombre pueda permanecer mucho tiempo. Desde luego el desesperado mm, no encuentra ningún sentido a la existencia al modo del nihilista, pero en un sentido dinámico podríamos expresarlo. Como la desesperanza no es algo que yo pueda mantener en el tiempo, la desesperación finalmente caigo en una tercera forma de infelicidad o de no felicidad en torno al fin, que consiste en el fatalismo. El fatalismo, en cierto modo, es una renuncia a la libertad. El fatum, está todo escrito. No hay nada que hacer. El destino está escrito. Y como la tragedia al final sale mal. La vida humana no es
no es una tragedia. La vida humana, si uno la intentara analogar a estas cuestiones de orden literario, es un drama. Es un dramatis personae, se decía. La vida humana es un drama personal. Un drama porque a diferencia del fatalismo, del fatum, del destino ya hecho, el drama se fundamenta en la libertad. Y es el hombre el que gobierna su existencia. No totalmente, desde luego. A veces ocurre que aunque uno ponga todo su esfuerzo en hacer las cosas, pueden salir mal. Pero el hombre sabe que ha estado entero en aquello. Y la humildad aparece en ese momento en que uno dice, bueno, no todo está en mis manos. Porque la vida humana no está totalmente en las manos de la persona. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta, perdóneme, la respuesta es muy lógica. No está enteramente en nuestras manos porque nuestra misma vida, como lo hemos advertido en programas anteriores, es un don, es un regalo. Mi ser ha sido dado. No soy completamente dueño de ella. El fatalismo niega la libertad humana. Es la respuesta a decir, no soy dueño de mí. Pero también puede ocurrir que la persona fatalista ingrese a una nueva forma de infelicidad. Decía que el fatalismo nos puede llevar a una nueva forma de infelicidad, que es el cinismo. El cinismo, en el fondo, consiste en que la persona sabe que todo va a salir mal. Pero como todo va a salir mal, no tomo nada en serio. Es decir, no me intereso por nada. No me intereso por algo o alguien. Para el cínico, nada es importante. Ningún ser humano es importante. Para el cínico, la vida es como un juego de una mascarada irónica. Para el cínico, todos son juguetes con los cuales uno puede utilizar. Es una salida a la visión fatalista de la existencia. Si uno intentara de alguna manera sintetizar estas falsas visiones de la felicidad en torno al fin, como el fatalismo, el nihilismo, la desesperación, la desesperanza y el cinismo, uno podría perfectamente sintetizarlas en la palabra amargura. Es la amargura existencial, la amargura de vivir. Una vida que está sumida en la amargura es una vida en el fondo triste, sin ningún sentido, desde luego. Y esa amargura es el síntoma de la soledad. A mí me parece que la antítesis del amor no es el odio. La antítesis del amor es la soledad. De alguna manera, la soledad y la amargura
le impiden al hombre amar y obtener, por así decir, el fruto de la que es del amor, que es la felicidad. Dostoyevski, en esa magnífica obra, Los hermanos Karamazov, preguntan, ¿no?, Staret Zosima, ¿qué es el infierno? Y la respuesta es inequívoca: la incapacidad de poder amar. Es la soledad, es la amargura existencial. La renuncia a vivir la libertad humana, al drama de la vida humana, que implica en el fondo sufrir. Si uno lo piensa, es muy probable que esta visión fatalista, nihilista, de la desesperanza, del cinismo, sean justamente modos de evitar el dolor humano, que es un compañero inseparable de la existencia del hombre. Sobre ese tema también dedicaremos uno de nuestros programas, acerca del dolor humano. Aunque el grandísimo, ¿no?, San Juan Pablo II ya nos da una idea de en qué consiste el dolor desde una perspectiva cristiana, con esa carta, la Salvifici Doloris. Ya el dolor tiene un sentido purificador, salvífico. No es el que suma al hombre en la desesperanza, en el cinismo, en el fatalismo o en el nihilismo, cuyo no fruto es la amargura existencial. Pero también me parece que la felicidad humana puede ser entendida desde una perspectiva del ser personal que denomino, que es una cierta tesis que planteo, y que consiste en lo siguiente. Si la persona humana es masculina y femenina, y la felicidad está en el modo de vivir de la persona, que es una expresión de su modo de ser, por consiguiente, uno puede perfectamente pensar que existe una felicidad masculina y femenina. Es decir, que hay un modo de consumar ese deseo al fin desde una perspectiva masculina y femenina. Pero no solo eso, porque si bien el hombre en su modo de ser masculino o femenino, también la persona humana se desarrolla en el plano dinámico existencial, podríamos decir. En ese plano dinámico existencial, en definitiva, lo que ocurre son las diferentes etapas de la existencia del hombre. Y esas diferentes etapas del punto dinámico existencial del hombre son los que nosotros cronológicamente llamamos desde la vida intrauterina hasta el momento de la muerte de la persona. O dicho de otra manera, ese modo de ser de la persona masculina y femenina se despliega en el tiempo, en estas etapas de una cronología de la persona. Si esto es así, es razonable pensar, aunque a usted le parezca un poco extraño, que existe una felicidad en la vida intrauterina. Existe una felicidad
del nasciturus. Existe una felicidad del puber. Existe una felicidad del niño. Existe una felicidad correspondiente a la prepubertad, pubertad, adolescencia, etc. Porque si esto no fuese así, habría que preguntarse, desde una perspectiva cristiana, por cierto, si la felicidad consistiera en dar frutos en orden del tiempo, en orden al tiempo, eso significaría que solo son felices las personas mayores. Por eso el sentido de finalidad, tal como lo planteamos nosotros, no está en el orden al tiempo, está en el orden de la plenitud de la persona. El hombre es feliz. Las actividades que realizan pueden confirmar esa felicidad o ese modo de ser del hombre o no. El hombre es feliz. Porque de una perspectiva cristiana, si un niño no fuese feliz, no alcanzara su finalidad, significaría que no podría tener la visión de Dios. Eso significaría. Porque un hombre feliz es el beatus. Es aquel ser, aquella persona que ve a Dios. ¿Hay alguien que ponga en duda que un niño no vea a Dios? Por tanto, la felicidad no está en orden a la edad que la persona posee, sino al modo de vivir que la persona expresa en su pensamiento, en sus palabras, en sus quereres, en sus afectos. La felicidad no es un modo de estar, es un modo de ser. Dicho así, la felicidad está en nuestras manos, en cierto sentido. Y para terminar, quisiera expresar una última idea en torno a la felicidad. Si la felicidad es el fin último o el bien último que el hombre desea, nosotros sabemos que hay muchos bienes que el hombre también desea. El bien de la familia, el bien de los amigos, el bien que consiste en la vida del trabajo profesional, el bien que significa la vida cívica, el bien que significa la religión. El bien que significa el amor. Si uno intenta ver desde esta perspectiva la felicidad humana, la felicidad, se podría decir, es un criterio de un bien inclusivo de todos los otros bienes que el hombre aspira a realizar. Y el hombre feliz es aquella persona masculina o femenina que lo que hace en realidad es relativizar los bienes prudencialmente, incluyendo cada uno de esos aspectos de la vida, sin reducirla a un aspecto, a un bien de la salud o del trabajo o de la vida social o de la vida cívico-política o de la vida religiosa o de la vida familiar. Y cuando es capaz de armonizar todos esos fines o bienes, es capaz de incluirlos todos en su existencia. Y así un hombre efectivamente puede responder a la finalidad que Dios le dio al crearlo por amor, a que alcance y dé los frutos que le corresponden de acuerdo a su
misión, a su vocación como persona. Por eso se dice que la felicidad está más que en recibir, en dar.